Hola a todos y bienvenidos a este video en donde hablaremos de la palabra y de cómo entonces se enfrentan cada uno de los caracteres. Para esto vamos a volver a la diapositiva 40 en donde teníamos la definición de letra. ¿Qué es la letra? Para Rubén Fontana, es cada signo gráfico de un sistema de escritura. Nosotros ya hemos estado hablando de letras, de distintos tipos de letras, de anatomía, de estructura, de clasificación y demás. Entonces vamos a retomar que unas letras son los signos que manifiestan el sonido, ¿sí? Eso ha quedado claro. Las letras sirven para notar los sonidos del habla, permiten fijar gráficamente esos sonidos y adquieren coherencia cuando se conjugan con otras letras y conforman palabras, y estas palabras implican memoria, definen cosas y demás, ¿sí? Ahora vamos a ver entonces cómo se conjugan unas letras con otras. A partir de la palabra. Dice, leer con fluidez tiene que ver con la manera armónica en que las letras, las palabras y los textos se presentan ante nuestros ojos. Este concepto se describe como lecturabilidad, pero existen otros como confort visual o simplemente legibilidad. Hay algunos autores que hacen la diferenciación en que lecturabilidad es el poder leer un texto, mientras que legibilidad haría alusión a todo lo que se puede ver. ¿Sí? Se puede ver un color, es más legible que otro, por el contraste y demás. Entonces, en tipografía se utiliza mayormente lecturabilidad o confort visual para justamente ayudarle al lector a que pueda ir línea tras línea leyendo nuestro texto. En el uso de la tipografía aparece entonces el concepto de enfrentamiento entre caracteres y su relación espacial en la línea de base. ¿Cómo se van a enfrentar esos caracteres que tienen distinta morfología? Dice, el enfrentamiento de los glifos es generalmente distinto entre ellos. Los lados izquierdos de las letras mayúsculas y minúsculas son más rectos, ¿sí? Los lados izquierdos o curvos en algunos casos, ¿sí? Pero pareciera ser que toda la parte izquierda son como más estables, ¿sí? Mientras que los de la parte derecha parecen tener bastante más diferencia entre ellos, mientras que los lados derechos son mucho más diferentes, ¿sí? Acá habla de glifo, o sea, he sacado la definición de glifo porque un glifo es la figura o diseño de un carácter, es decir, la apariencia de cualquier signo gráfico. Hemos visto en algún video anterior que existen fuentes que tienen variables de glifos, son variables para un mismo carácter, ¿sí? Como en el caso de la G, lo hemos visto en la fuente poética, por ejemplo, para la A y demás, ¿sí? Un glifo es sinónimo de carácter, pero ese carácter puede tener distinta apariencia. Lo que necesito que quede claro es que el enfrentamiento entonces de las letras va a ser muy distinto si se enfrentan de un lado o del otro, justamente por las curvas o por los espacios internos, las contraformas internas que va a tener cada uno de estos caracteres. ¿Sí? Las tipografías profesionales tienen resuelto el tema del espaciado, es decir, el espaciado entre letras viene resuelto en las tipografías profesionales con un interletrado en cero que es igual al kerning, ¿sí? Cuando nosotros escribimos directamente, ya vienen acomodados esos espacios. Si nosotros nos paramos en el espaciado que corresponde al kerning, en algunos caracteres va a aparecer eso modificado, justamente por todo esto que es una fuente profesional. Pero no podemos desconocer cómo se establece este, para entender así el texto impreso como una trama homogénea y agradable. Hay muchos casos en los que este kerning o este tracking se tiene que modificar o lo necesitamos modificar
Por ejemplo, cuando escribimos un texto en letras mayúsculas, como en los casos más adelante, acá, esta palabra, tipografías cursivas, entre paréntesis, script, tienen una interletra positiva, porque se supone que las letras mayúsculas son más difíciles de leer, entonces se necesita más tiempo y se tienen que trabajar con una interletra positiva. Lo veremos más adelante, pero es una norma. Incluso algunas tipografías que vienen, como por ejemplo las small caps, ya vienen con esa interletra ajustada más amplia que una minúscula. Debo hacer la aclaración que en el libro de Gálvez Pizarro, en el primer libro de Gálvez Pizarro, que se llama Educación Tipográfica, yo lo tengo en fotocopia, eh, dice que se utiliza como referencia para este espaciado la letra N y la letra O. Una por tener de los dos lados líneas rectas y la otra por tener de los dos lados el trazo curvo. Entonces, a partir de eso se establece esta separación para todos los caracteres iguales, con excepción de los que necesitan un ajuste óptico. Las tipografías profesionales entonces tienen resuelto este tema del espaciado, no podemos desconocer. Este espaciado entre caracteres se denomina kerning. El kerning es el ajuste óptico de la distancia entre pares de caracteres para conseguir un espaciado homogéneo en una palabra. Es distinto el kerning del tracking. Enseguida vemos tracking. Como el ajuste es óptico, el kerning va a variar entre caracteres como entre diseños de tipos y se va a medir en unidades M. Recuerden que el espacio M se dividía en 1000, ¿sí? Entonces, cada una de las correcciones estas ópticas va a ser entre pares específicos de caracteres y según su diseño. Primero se van a ajustar, cuando se diseña una letra, primero se ajustan los caracteres minúsculos, o sea, las letras minúsculas, porque son las que más se usan. Entonces debería ser como más cuidado esa corrección. Acá vamos a hacer un ejemplo que también aparece en el libro de Gálvez Pizarro y aparece en el libro de varios autores, también en el libro de Eduardo Pepe. Dice que si se toman como base las mismas distancias para las figuras, las apariencias de la palabra Hannover no significa nada, presenta irregularidades de espacios o áreas blancas. Lo que está haciendo acá es comparar el espacio que ocuparía toda una letra H, toda una letra A, toda otra letra H, una O, una B, una A, ¿sí? Y como las acomoda con un mismo espacio, ¿sí? Vean estos recuadritos blancos, significa que el espacio es constante, ¿sí? De acuerdo a la misma forma en la que tienen las letras. Pero lo que no tienen en cuenta esta corrección es que hay partes inherentes a la letra que también van a estar modificando esta separación. Eso es lo que tiene que ver con el kerning y sobre todo el problema ocurre acá. Fíjense que si nosotros empezamos a leer ja, pareciera estar más o menos, aunque entra un poquitito menos, la N ya se corre otro poquitito, la O se corre otro poquitito, pero la B se corre un montón, ¿sí? Porque acá tenemos muchísimo más espacio. Acá, perdón, tenemos muchísimo más espacio, entonces lo que tenemos que hacer es homogeneizar estos espacios para que exista la misma cantidad de, Gálvez Pizarro le dice, masas de aire que recubren toda la palabra. Yo cuando lo aprendí era como llenar todos estos espacios en blancos de agua y tenía que haber la misma cantidad de agua acá que la misma cantidad de agua acá, la misma que acá, la misma que acá, ¿sí? Para que toda esta lectura sea homogénea.
sea aire o que sea agua, da lo mismo, ¿sí? Para corregir el enfrentamiento entre las letras se deben equiparar los espacios en blancos entre ellas. El espaciado de letras se puede definir como los blancos inherentes a cada letra que permiten interactuar con otras. Claramente lo estamos viendo acá. Es el espacio inherente a cada una de las letras que permiten interactuar con otras. El área blanca debe ser ópticamente equivalente en ambos lados de la letra y no solamente el que separa un carácter de otro, como en este caso, ¿sí? No es solamente separar un carácter del otro con la misma distancia, sino que tiene que ser un ajuste óptico por todos estos espacios, ¿sí? Y acá vamos al ejemplo de la corrección. Este es un ejemplo con interlineado aumentado o positivo, es decir, todas las letras están más separadas, y este es un interlineado establecido, este es el ejemplo del interlineado establecido en la fuente. Está, ya viene corregido en la fuente que todo este espacio es igual a este. Se deberían partir al medio las letras, ¿sí? Para que todo este espacio y este espacio vaya para un lado o sea parte de este espacio, y este espacio con este espacio. Pero que se entienda, en el libro de Galvez Pizarro parte en la letra N, ¿sí? Entonces todo este lado eh, tiene que tener la misma masa de aire, la misma, con el carácter que va al costado, ¿sí? Las formas de las fuentes son arbitrarias, que para hacer que luzcan bien espaciadas se deben tener en cuenta las masas de aire o agua, ya lo hemos hablado, justamente porque son distintas. En este caso estamos hablando de mayúsculas, pero en el caso de las minúsculas, que justamente es más complejo por eh, todas sus gracias, todas sus características. Una letra A tiene bastante más entradas y salidas como contraformas internas, ¿sí? De hecho, tiene dos contraformas internas, la redonda o romana. El área blanca entonces debe ser ópticamente equivalente en ambos lados de la letra y no solamente el que puede separar un carácter de otro. Acá está el ejemplo. Y dice que una tipografía profesional trae corregidos alrededor de 1 millar de pares de kerning. Claramente, si estamos hablando de 270, lo que nos decía acá que era 254 caracteres, esos 254 se tienen que hacer con un carácter antes y con un carácter después, con un carácter antes y con un carácter. Entonces es una especie de combinatoria, pero que se entienda, se hace la S con la A, se hace la A con la S, se hace la S con la B con la S. Todo eso es lo que alcanza a tener 1 millón de ajustes, ¿sí? Para solucionar la mayoría de los conflictos que presenta la composición tipográfica. Ya se los voy a mostrar. Muchas fuentes que pueden ser adquiridas gratuitamente desde Internet no consideran estos aspectos, y por esta razón se debe tener bastante cuidado al utilizarla. Ya hemos hablado de sitios de dudosa procedencia en los que la fuente tiene muchísimas fallas. Ni hablar si trae fallas en el dibujo, ni hablar que va a traer un montón de fallas en estos ajustes, ¿sí? Seguimos con otra característica. Dice, las contraformas de las letras marcan la pauta de la separación de caracteres. Y nos dice que cuando las contraformas son amplias, es decir, las partes internas de la letra, cuando las formas son muy amplias, el interletrado también debe ser amplio. Mientras que cuando las contraformas son pequeñas, el interlineado también debe ser pequeño. Claramente, no hace falta ser demasiado astuto, nos damos cuenta que el espaciado que hay entre la A y la M y los espacios y las contraformas internas son mucho más pequeños que los que hay acá, ¿sí? La contraforma interna de la M, entonces deben ser más generosos los espaciados, deben ser menos generosos estos espaciados. Si yo aumento el espacio
de una letra que es muy fina, cuando las contraformas son amplias, el interletrado es amplio. Si la letra es muy fina, va a tener una contraforma muy amplia. Al aumentar ese espacio, pues, se perciben las letras como individuales. Y al contrario, si yo reduzco ese espacio, me queda una interletra negativa en la que se percibe como una masa y no se alcanzan a distinguir cada uno de los caracteres. Dice la palabra parece manchada. Eso aparece en la teoría. Hemos visto cómo se corrige entonces el kerning, que es entre pares de caracteres, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa con el tracking. El tracking se refiere a la separación entre caracteres de una fuente determinada, es decir, entre todos los caracteres se va a espaciar a la misma distancia. Pero antes se supone que se han corregido los pares de kerning para poder ir separando todas las letras con un mismo espacio, teniendo en cuenta qué es lo que pasa al encontrarse esos caracteres que tienen problemas, ¿sí? Acá aparece un ejemplo de tracking cero, es decir, esto es como viene eh, diseñada la tipografía con estas separaciones entre letras, incluso corregidos, como dije recién, los, eh, los pares de kerning. Acá podemos ver uno, entre la F y la O hay un kerning negativo porque la O se está metiendo en la contraforma de la F. Ya se los voy a mostrar en Illustrator, que nos va a decir que acá hay un número negativo de M, de espacio M, es decir, unidades M. Cuando las contraformas ambas, acá el textito es lo mismo y acá nos está diciendo que el tracking es de más 30, es decir, tracking positivo, y volvemos a hablar de unidades M, de estas que se dividían en 1000, ¿sí? A partir de la letra M, del ancho de la letra M, de este diseño tipográfico. Estamos hablando de una letra que se llama Jenson en este caso, entonces la M de Jenson se divide en 1000 y de ahí se saca esa medida. Recuerden que habíamos hablado que eran medidas, unas eran medidas absolutas y otras eran medidas, las medidas absolutas son las que van a ser acá y en la China, que van a significar lo mismo, y las otras van a depender del diseño tipográfico, ¿sí? Eso es para el párrafo. Quiero ir a ver dónde dice lo de medidas absolutas y lo de medidas relativas. Así es. Medidas absolutas y medidas relativas. Los puntos, ¿sí? Va a medir siempre, esto va a medir lo mismo. En cambio, una medida relativa va a ser el cuerpo y el espacio M, ¿sí? Antes de ir al párrafo, les quiero mostrar esto del kerning. Y ya estaríamos casi terminando. Lo único que nos falta es ver las posibilidades de alineación y de justificación de un párrafo. Vamos a ir acá y entonces la palabra que teníamos era con F. Quiero hacer el mismo ejemplo. Tucu, acá dice contraformas. Voy a escribir contraformas. Lo voy a hacer en la misma letra, que la letra era una Jenson, Adobe Jenson Pro. Lo que yo estoy diciendo es que acá, miren, tiene menos 12 de kerning. Si yo este kerning lo dejo en 0, ya la separación es otra. Entre la R y la O, el kerning es menos 4. Si yo, este es menos 5. Este es 0. Entre la M y la A es 0. Se supondría que debería ser el mismo que entre dos N. Miren, 1 separa las N. Lo que estamos diciendo es que la letra N y la letra O son las que se utilizan. Miren, entre la N y la O utiliza menos 5. Si yo esto todo lo toco así y le doy 0, se supone que ahí no tiene contraformas. Acá no tiene corrección óptica, porque está todo en 0. Mientras que si vamos a la corrección esta
óptica y la corrección métrica se cambia eso. Vamos a hacer 0. Eso no tiene corrección. Y esta en óptico tiene otra corrección. Vamos a hacerlo sin corrección a la palabra avión. Avión lo vamos a poner en 0. ¿Sí? Miren la separación que hay entre la A y la B corta. Mientras que si tocamos esta corrección óptica, entra, miren cuánto entra, 153 unidades de M. En este caso, entre la B y la I está separado, tiene un kerning positivo de 3 unidades M. Y así sucesivamente, mire, entre la O y la N tiene menos 35. Espero que esto se alcance a entender porque este es uno de los problemas que aparecen sobre todo en cartelería al ver las palabras, ¿sí? Esto es una aberración, entonces hay que tener en cuenta siempre esto, ¿sí? Eso es lo que quería contarles. Les hago hacer un ejercicio en el examen sobre la palabra avión, que significa que esté corregido esto óptico, y miren lo que voy a hacer acá, es solamente tocar el tracking. El tracking ya sí, la separación que hay desde acá hasta acá va a ser la misma, la separación que hay de ahí hasta ahí va a ser la misma que hay entre el otro y el otro, pero ya corregido este kerning, ¿sí? Miren, el kerning que tiene más problemas es más chiquitito este espacio, ¿sí? Todo esa separación, ese espaciado entre letras, se corrige posterior al haber acomodado los pares de kerning, ¿sí? Yo acá estoy hablando que tiene 600 positivos. Sigo trabajando con una letra con problemas. Estaba deformada porque había deformado hace rato. Miren, en vez del 98 tiene que tener 100 porque es su proporción real. 100%. Mientras que si yo uso un 200, miren lo que hace esto, que es lo que no se debe hacer para expandir o condensar letras ni palabras. ¿Ok? Volvemos a la última partecita de nuestra teoría, y con esto terminamos el material del año. Solamente nos va a quedar pasar por el último trabajo práctico y por el parcial. Bien, vamos a ver entonces a través de cómo se van conformando las palabras y cómo se van eh, distribuyendo estos caracteres a partir de estas contraformas, que es lo que acabamos de ver, mientras a partir del kerning y de este tracking, vamos a ver que para la composición del párrafo existen 3 tipos de alineación. Dice que el párrafo es una estructura compositiva de orden de las líneas de texto en el párrafo. ¿Sí? Estructura compositiva de orden de las líneas de texto en el párrafo. Está hablando de la alineación, perdón. ¿Sí? Dentro del párrafo, el párrafo lo podemos definir como líneas, una sucesión de líneas. ¿Sí? Líneas, sinónimo de renglón. Nosotros ya hemos dicho que en nuestra materia le vamos a llamar líneas a cada uno de los renglones. La alineación es la forma que toman los bloques de texto con respecto a los bordes de la columna. ¿Sí? Se supone que un párrafo va a estar encolumnado. Alineación van a haber entonces 3 tipos: una alineada a la izquierda, otra alineada a la derecha y otra alineada hacia el centro. ¿Sí? Las otras van a ser justificaciones y lo vemos en la próxima diapositiva. Este alineado a la izquierda, perdón, se llama bandera derecha porque queda a un costado como si fuese desflecado o de forma irregular. ¿Sí? Cuando yo tengo un párrafo, les voy a mostrar uno solo que aparece en el otro ejemplo. Voy a poner acá
texto falso, llenar con texto falso, la letra la necesito que sea mucho más chiquita, le voy a decir llenar con texto falso, voy a poner que la letra sea al 100% más texto falso, más texto falso. Ahí está. Está alineado a la izquierda, ¿sí? Mientras que a la derecha se produce esto que haría como una bandera, ¿sí? Entonces, el alineado a la izquierda se denomina bandera derecha y es el mejor para una composición de texto porque a medida que nosotros vamos leyendo, la irregularidad de las distintas líneas nos ayuda a bajar prácticamente de forma natural hacia la próxima línea. Mientras que si esto está justificado, el párrafo justificado que lo vemos enseguida, ya acá nos resulta bastante más difícil llegar hasta este lorem y volver al ipsum, ¿sí? Porque nos podemos llegar a perder y saltear. Esto, ¿cómo se puede corregir? Alterando la interlínea. Ya acá sí va a ser más fácil, si sacamos esto y sacamos esto, va a ser más fácil llegar acá y ya no nos podemos perder, ¿sí? Por lo que están tan juntas la interlínea, ¿sí? Volvemos porque en el PDF están los ejemplos. Entonces, bandera izquierda es el más aconsejado, bandera derecha va a ser bastante más difícil porque todo va a estar alineado justamente a la derecha y la bandera va a ser izquierda y la alineación al centro va a tener deflecado de los dos lados. Ambos lados de las columnas, de los laterales de la columna, quedan de forma irregular. Y estos son los ejemplos. Alineado a la izquierda, bandera derecha. Alineado a la derecha, bandera izquierda. Y alineado al centro, tiene bandera para los dos lados. ¿Sí? Es bastante más difícil porque no sabemos dónde termina, dónde vuelve. Vuelvo a repetir, estamos hablando de textos extensos. Esto para un pie de foto, para una aclaración, puede ir muy bien, ¿sí? Debajo del pie de foto, si la foto está alineada hacia la derecha dentro de la composición de la página, puede ir alineado hacia la derecha y tener todo este deflecado hacia la izquierda. El último que vemos es la justificación, que a diferencia de la alineación, el texto está alineado en ambos lados, es decir, no va a haber bandera en estos casos y se diferencian por la posibilidad de la última línea. Es decir, vamos a tener justificado con la última línea a la derecha, justificado con la última línea a la izquierda, al centro, justificado con la última línea a la izquierda y justificado en todas las líneas. Casi ninguna se debería utilizar si no modificamos temas de espaciado entre caracteres o cortamos palabra. Miren qué es lo que aparece. Esto no se debe hacer porque se forman esto que se llaman ríos tipográficos. Estos espacios, ¿sí? Nos pierden entre lo que vamos leyendo nosotros dentro de nuestra línea tipográfica. Cualquiera sea el caso, en todos tenemos esos mismos ríos tipográficos porque estamos hablando del mismo texto que se justifica de lado a lado y lo único que varía es en la última línea. Fíjense, esta línea está a la derecha, esta línea está a la izquierda, esta línea está centrada y esta línea está justificada en todas las líneas. Peor esa que todas. ¿Cómo se puede corregir esto? Mediante el corte de palabras y algunos otros recursos que vamos a ver el año que viene. El corte de palabras corrige en los textos alineados las líneas irregulares y en los justificados los ríos o surcos. Además, existen otras maneras de corregir estos defectos de forma profesional que los veremos el año que viene. Miren lo que pasa. En este caso es el ejemplo de solamente alineado. Es esto. Los primeros tres son alineado
a la derecha, bandera izquierda, alineado a la izquierda, bandera izquierda, alineado a izquierda, bandera derecha y centrado. En este caso, se supondría que queda eh, una última palabrita hacia la derecha. Esta quedaría hacia la derecha o la izquierda. Me he confundido acá, dejarle he copiado y pegado solamente el textito, pero básicamente es lo mismo. Y miren lo que hace al cortar la palabra tipográfico, ya son menos las cantidades de surquitos que nos van quedando como nos quedan acá, porque va cortando palabras, entonces queda mucho más homogéneo el ritmo de la palabra, ¿sí? Todo esto para tenerlo en cuenta en todos sus trabajos que vayan haciendo a partir de la mitad del año que les queda. Con esto terminamos. Entonces hasta aquí hemos llegado con los contenidos de tipografía 1. El próximo año nos reencontramos con tipografía 2 y les deseo muchos éxitos.